Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno que tienen la oportunidad de poder estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a Rema. Les recuerdo que son muy amados. También, mis hermanos, les recuerdo que la gracia es un regalo. La gracia es alguien que ha venido a tu encuentro, alguien que ha venido a buscarte. Eso es lo que hace la diferencia de la gracia de Dios con todas las demás religiones, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia de la gracia de Dios con todos los ídolos, con todos los dioses que cualquier otra persona puede pensar o puede imaginar que hay. Es que la gracia viene a buscarte. Tú no tienes que ir a buscarla, tú no tienes que ir a encontrarla. Es la gracia quien viene y te encuentra. Es la gracia quien viene y te busca. No porque lo merezcas, no porque has hecho lo suficiente, has sido suficientemente bueno para que Dios venga y te dirija la palabra, para que Dios te encuentre. No, es un regalo. Dios ha decidido venir a buscarte. Dios ha decidido venir a tu encuentro. Y esa es la gran disrupción, la gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Un Dios que viene a buscar a sus hijos. Un Dios que viene a buscar a su pueblo. Un Dios que no espera que la persona se arrepienta para que pueda encontrarlo. Un Dios que no espera que la persona cambie para que pueda encontrarse con Él. Es un Dios que sabe que cuando la gracia se manifiesta en la vida de los hombres y mujeres, la gracia de Dios produce un cambio, produce transformación, produce el arrepentimiento, produce una vida nueva. La gracia de Dios es un regalo que tienes que recibir, pero para recibirlo se necesita fe, se necesita valentía, se necesita ser osado, se necesita mucho valor para recibir su gracia. Amén. Yo hoy quiero hablarte precisamente acerca de eso. Quiero hablarte acerca del trono de la gracia de Dios. Pero antes te invito a que levantes tu Biblia junto conmigo y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, los niños pueden salir junto con los maestros. Adelante, por favor, los pequeños. Mientras salen los niños, te recuerdo, el título del mensaje del día de hoy es El trono de la gracia. El trono de la gracia. Así que si tú traes por ahí tu libreta, tu lápiz, puedes anotar. El trono de la gracia. Pero antes quiero contarte acerca de un hecho histórico. En 1999, en una gesta, en un torneo deportivo conocido como la Copa América, en 1999 se enfrentaba la selección de Argentina, la selección de fútbol argentino contra Colombia. Estaban disputando la Copa América, cuando en este partido sorprendió al mundo con un hecho histórico. Un jugador llamado Martín Palermo fallaría en este partido 3 penales de manera consecutiva. 3 penales en un mismo partido de manera consecutiva. Si ya es muy difícil que se marquen 3 penales en un solo partido, aunque ha pasado, no pasa muy a menudo, pero es probable que en un partido se marquen 3 penales. Pero que un mismo jugador los tire ya es algo muy difícil. Que un mismo jugador sea el que tire esos 3 penales ya es algo muy difícil. Y aún más difícil, aún más complicado es que el mismo jugador que tira los 3 penales los falle los 3 penales. Y obviamente esta fue una noticia que seguramente algunos de los que están aquí recuerdan, algunos de los que están aquí pues
recuerdan de este hecho, ¿no? Que fue muy escuchado, que por cierto fue muy criticado. El jugador argentino, el delantero argentino, fue alguien muy criticado por este hecho, ¿no? Fue criticado, fue motivo de burla, etcétera, etcétera, ¿no? Le decían de todo, que qué vergüenza, que cómo se atrevía, que como si ya había fallado uno. Bueno, está bien, no falló uno, cualquiera falla un penal, pero volver a tirar otro y volverlo a fallar, bueno, suele pasar, ¿no? Suele pasar, hasta a los mejores les pasa, pero ya si se marca un tercero, ya has fallado dos, ¿cómo te atreves a tirar un tercer penal y todavía volverlo a fallar? Pero lo que a mí me impresiona es la osadía de este jugador, ¿no? Olvidemos un poco sus errores, olvidando un poco sus fallas, olvidando un poco la crítica y cómo fue criticado. La osadía que tuvo, falló el primero y al momento que provocan el segundo penal, él toma el balón y está decidido a tirar el penal, ¿sí? Sin recordar el primer error que él había cometido al fallar el primer penal, él toma el balón y dice, yo lo voy a tirar, y lo falla. Pero se necesita todavía más valor, todavía más osadía, para que en un tercer penal vuelvas a tomar el balón y digas, yo lo voy a tirar. Sí, ya sé que fallé dos penales, pero no importa, lo vuelvo a tirar. Y lamentablemente pues lo falló, ¿no? Pero realmente a mí me impresiona el valor, ¿no? La osadía, el carácter de Martín Palermo al tomar ese balón, porque como te decía, bueno, no es fácil tirar un penal cuando todo tu país te está viendo, cuando todo el país está confiando en ti y lo fallas. Creo que es un golpe al ánimo muy fuerte, ¿no? Te puede desmotivar, te puede desanimar, pero después tirar otro penal y volverlo a fallar, creo que es todavía más complicado. Pero después tirar un tercero y volverlo a fallar, pero tener la osadía de una vez haber fallado dos, volver a tomar el balón y ponerlo en el manchón penal y decir, lo vuelvo a tirar. Y yo creo que si hubiera habido un cuarto penal, él hubiera tomado la misma decisión de tomar el balón y decir, yo lo voy a tirar. Yo hoy quiero hablarte precisamente del trono de la gracia, porque para acercarte al trono de la gracia hay que tener ese valor, hay que tener esa osadía de decir, la fallé, pero lo vuelvo a intentar. Sé que he fallado, pero lo volveré a intentar. Sí, sé que a lo mejor he sido muy criticado, he sido muy juzgado. Las personas se han dado cuenta de los múltiples errores que he cometido, de las veces que he fallado a Dios, pero lo vuelvo a tirar, me vuelvo a acercar. Y precisamente el trono de la gracia habla de eso. Obviamente el trono de la gracia, la Biblia habla acerca del trono, habla mucho acerca del trono, ¿no? Sabemos que Dios está sentado al trono. El trono es algo así como la identidad de Dios, no es como lo que le da la identidad a un rey. Si tú piensas en un rey y en dónde está ahora ese rey, tú te puedes imaginar y relacionarlo inmediatamente con el trono, ¿no? Porque sabes que un rey está en su trono. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del trono de Dios, que Dios está sentado a su trono. Pero la Escritura dice que es el trono de la gracia. Es decir, es algo que le da identidad, algo que muestra quién es ese Dios. O sea, la Biblia no dice que es el trono de Dios, sino dice que es el trono de la gracia de Dios. Sí, es el trono de la gracia de Dios, lo cual es muy importante entender, porque si es por gracia, quiere decir que es un regalo, ¿sí? Quiere decir que puedes acercarte confiadamente, ¿sí? Que no tienes que pensar en, y ya fallé, no lo puedo volver a tirar. Ya fallé una vez, ya fallé dos veces, no puedo volver a acercarme. No, ¿por qué? Porque precisamente es un trono de gracia. Es exclusivamente por gracia, por lo que significa que la única manera en la que te puedes acercar al trono es por gracia, ¿sí? No sé si me están entendiendo un poco la identidad que Dios quiere darte, o el mensaje que Dios te está dando al mencionar a su trono como un trono de gracia. Muchas veces pensamos que es un trono condicional,
que es un trono al cual me puedo acercar si me porto bien. Y cuando Dios establece el plan de Dios para tu vida, para mi vida, cuando Dios ha establecido un plan, ¿cuántos saben aquí que Dios tiene un plan para ustedes? ¿Cuántos aquí saben que Dios tiene un plan para tu vida? Muy bien, yo creo que la mayoría lo sabemos, ¿no? Si no lo sabías, Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando Dios establece ese plan para tu vida, no lo hace esperando que todo sea perfecto. ¿Sí? No lo hace esperando que tú cumplas todo al pie de la letra. Él sabe que vas a cometer errores, Él sabe que vas a fallar, y aún así Él designa un plan para tu vida, tomando en cuenta todo lo que puede pasar. Sí, es decir, muchas veces Dios confía más en nosotros que lo que nosotros mismos confiamos. ¿Sí? Dios tiene fe en nosotros. ¿Sí? De hecho, creo que hasta el enemigo tiene más fe en nosotros que de la que nosotros tenemos en ocasiones. Así que Dios sabe esto y aún así designa el plan para nuestras vidas. Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Me fallarás 3 veces. Jesús ya sabía que Pedro le fallaría y aún así Jesús ya había designado un plan para la vida de Pedro. ¿Cierto o no? Le dice, Pedro, me negarás 3 veces. Así que nada le sorprende a Dios. Para Dios nada le sorprende. ¿Por qué? Porque tiene un trono de gracia. Así que Jesús le dice a Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro como que dice, no, que yo no hay Pedro, me negarás 3 veces. Tranquilo, yo tengo un plan para tu vida. Ya yo sabía que esto iba a pasar. Así que tranquilo, el plan se va a cumplir. El plan se va a cumplir. Lo importante es qué vas a hacer después de que falles. Lo importante es cuál va a ser tu actitud después de que cometas un error. ¿Vas a confiar en que mi trono es un trono de gracia o vas a creer que mi trono es un trono de castigo, un trono que te culpa? Romanos 5:20, por favor, en la Nueva Versión Internacional dice así: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, esto significa que tus errores, que tus pecados, que tu pasado no puede arruinar el plan de Dios para tu vida. ¿Sí? Tus errores, tu pasado, tus pecados no pueden arruinar el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si tus errores y tus pecados están en un 10%, la gracia es un 100%. ¿Sí? La gracia cubre, sobreabunda la gracia. Así que no eres tan especial como para arruinar los planes de Dios para tu vida. ¿Sí? No eres tan especial como para que tus errores arruinen el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? No sé si me estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que el llamado de Dios es irrevocable. ¿Sí? El llamado de Dios es irrevocable. Por eso, cuando Dios ha designado un propósito para ti, cuando Dios ha designado un plan para tu vida, es irrevocable y ya van incluidos tus errores, ya van incluidos tus pecados. Dios sabe que vas a fallar y como te decía, lo importante es cuál es tu actitud, la actitud que tú tomas después de que fallas. El plan sigue para ti, el plan sigue disponible para ti, pero lo que hace la diferencia es cómo vas a responder, tu actitud. ¿Por qué? Porque el llamado es irrevocable. ¿Sí? Salmos 37, por favor, versos 23 y 24. Salmos 37, versos 23 y 24 en la Reina Valera, dice lo siguiente: por Yahvé son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Lo voy a repetir, el verso 23. Pero por Yahvé son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Es decir, él es quien corrige tu camino. ¿Sí? Él es quien afirma tus pasos. Y el 24, cuando el hombre cayere, es decir, Dios ya sabe que vas a caer. Dios sabe que te puedes equivocar. Dios sabe que te puedes caer. Pero dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahvé lo sostiene de su mano.
porque Yahvé lo sostiene de su mano. Así que un error, un pecado, una falla, 2 fallas, 3 fallas, no es el final, ¿sí? No es el final. Es decir, un error no quiere decir que seas un fracasado, ¿sí? Un error, si cometes un error, 2 errores, 3 errores, no quiere decir que seas un fracasado. Quiere decir que no eres perfecto y que te equivocas y que Dios ya lo sabe, ¿sí? Que Dios ya lo sabe. Dios sabe que eso puede pasar y eso está incluido en el plan de Dios, ¿sí? Es decir, Dios sabe que eso puede pasar. Dios sabe que eso puede suceder. Así que Dios no te considera un fracasado cuando fallas, ¿sí? Es decir, mientras sigas vivo, no has fracasado. Mientras sigas vivo, no has fracasado. Mientras sigas vivo, estás aprendiendo, estás creciendo, estás avanzando cuando pones tu confianza en Dios, ¿sí? Así que la diferencia es cómo enfrentas esos errores. Martín Palermo se atrevió y dijo, yo lo tiro otra vez. Lo volvió a fallar y dijo, bueno, lo tiro otra vez. Y si viene un cuarto, lo vuelvo a tirar, ¿sí? Así que tus errores no son el final, pero la clave no es la clave está en no sentirte culpable. La clave está en no pensar que tienes que pagar por tus errores. La clave está en que no creas que has fracasado. Es decir, el enemigo constantemente va a intentar hacerte sentir culpable, fracasado o llevarte a ser tú quien pague por esos errores, ¿sí? Constantemente va a intentar hacerte creer, va a entrar en tu mente, va a querer entrar en tu mente y hacerte sentir culpable. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Alguna vez el enemigo te ha hecho sentir culpable? A mí sí, muchas veces, ¿sí? Y no es que eso fue hace mucho tiempo, todavía en fecha, cuando cometo errores, rápido está esa voz, siéntete culpable, eres un fracaso, has cometido un error. ¿Cómo es posible? Si tú predicas, si tú dices que eres cristiano, si dices que vas a la iglesia, y ahí está la voz, y ahí está esa voz en la mente, ahí están esos ataques, queriéndote sentir culpable, queriéndote decir, ahora tienes que esforzarte más si quieres agradar a Dios. ¿Cómo es posible que si tú eres alguien que predicas la palabra de Dios, cómo es posible que hayas cometido? ¿Qué fracaso eres? ¿Qué fracaso de predicador? ¿Qué fracaso de cristiano? ¿No? Y ahí está la voz, todo el tiempo intentando hacerte sentir culpable. Entonces, la clave es en no sentirte culpable, en pensar que en no pensar que tienes que pagar tú por tus errores, sino que recordar que tienes un trono de gracia, que tu Dios es un Dios de gracia y que estás sentado en el trono de su gracia, al cual puedes acercarte confiadamente. Así que en el verso 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Es decir, debes de saber que Dios sabe que puedes caer y por eso te tiene sujeto de su mano. ¿Alguna vez has andado de la mano con un pequeño? ¿Alguna vez has estado caminando con un niño que apenas está aprendiendo a caminar? Lo sujetas de la mano porque sabes que se puede caer, porque sabes que se puede tropezar, y cuando se tropieza, cuando se cae, queda colgando de tu brazo. ¿Por qué? Porque tú lo tienes sostenido de la mano, ¿cierto o no? Entonces, la Biblia dice que Dios te sostiene de su mano, es decir, no te sales de su protección, no te sales de su cuidado, no te sales de su amor. Si tropiezas una vez, Él sigue tomando tu mano. Si tropiezas 2 veces, Él sigue tomándote de la mano. Esto no significa que no te tienes que hacer responsable de tus errores. Ciertamente tienes que hacerte responsable de los errores que cometes. Sí, pero no tienes por qué sentirte culpable. No tienes por qué sentir que tú tienes que pagar por ese pecado. Delante de Dios, Él ha hecho el sacrificio, Él ha pagado por tus pecados. Y de hecho, nunca vas a poder hacerte responsable si antes ser libre de la culpa, sin antes librarte de la condenación, sin antes dejarte de sentir que eres un fracaso, un error, un fallo. Te haces responsable de tus errores cuando reconoces que Jesús pagó por ese pecado, cuando reconoces que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia.
hubo un rey de Judá llamado Manasés. El rey Manasés fue un rey de Judá. Y curiosamente, no fue un rey muy parecido a los demás. No fue un rey, fue un rey muy diferente, porque él gobernó por 55 años. Uno de los reyes que más tiempo gobernó. Pero la escritura dice que él hizo lo malo delante de Dios. Es decir, que fue un pésimo rey. Durante 55 años hizo lo incorrecto. Hizo lo que le desagradaba a Dios. Entre ellos, Dios le había dicho a David que él habitaría en el templo que le habían construido a Dios. Que ese sería su hogar, que ese sería el lugar donde él habitaría y que solo él habitaría. Pero Manasés hizo todo lo contrario. Manasés puso altares a dioses paganos dentro del templo, el lugar donde solo Dios habitaría. Manasés se atrevió a hacer imágenes de la diosa Acera. Se atrevió a construir altares para adorar a los Baales. No solamente eso, practicó la hechicería, la brujería, practicó la magia, consultaba espiritistas. Manasés también sacrificó en el fuego a sus hijos. Adoraba a los astros, a los dioses. Era un desastre Manasés. Y cierto día fue atacado por el rey de Asiria. Y lo llevaron preso a Babilonia. Pero a que no saben lo que se atrevió a hacer este hombre. Cualquiera que está leyendo la historia de Manasés y lee todo lo que dice, y luego dice, y fue llevado cautivo hacia Babilonia por el rey de Asiria. Cualquiera podría decir, justo su merecido, qué bueno que le pasó, se lo merecía. Eso es justo lo que ese rey malvado se le merecía. Pero ustedes no saben lo que este rey se atrevió a hacer. Muchas gracias. Ustedes no saben lo que este rey se atrevió a hacer. Tuvo la osadía, tuvo el coraje, tuvo el valor de elevar una oración a Dios, al Dios Todopoderoso, y pedir misericordia, pedir que lo salvara. Cualquiera de los que pudieran haber escuchado la oración de Manasés podrían decir, ¿cómo se atreve? ¿Cómo es posible, después de todo lo que hizo, 55 años haciendo lo malo, 55 años adorando a dioses paganos, sacrificó a sus hijos en el fuego? ¿Cómo se atreve a elevar una oración a Dios? ¿Cierto o no? Pero en Segunda de Crónicas, verso 33, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 12 y 13, en la Nueva Versión Internacional dice, estando en tal aflicción, Manasés imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor, y él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así, Manasés reconoció que solo el Señor era Dios. ¿Sí? Así que vemos que Manasés fue un sinvergüenza, ¿cierto o no? Fue un sinvergüenza. Y muchas veces, como creyentes, como cristianos, tenemos que ser sinvergüenzas. Es decir, alguien que no tiene vergüenza. Un sinvergüenza como Martín Palermo, que aún después de fallar el primer penal, tomó el balón, falló el segundo, tomó el balón y falló el tercero. Y si hubiera habido un cuarto, lo vuelve a agarrar y lo vuelve a tirar. Sí, muchas veces en la vida hay que ser sinvergüenzas. Es decir, no tienes por qué tener vergüenza acercarte a Dios. No tienes por qué sentirte culpable al acercarte a Dios. Manasés hizo una oración al Señor y el Señor lo escuchó y le permitió volver a reinar. Pero ahora Manasés reconocía que solo el Señor era Dios. Solo a Él sirvió. ¿Sí? Reconoció, se sacudió la vergüenza, la culpa, la condenación. Por eso, Hebreos 4:16, por favor, si lo podemos buscar, que es el versículo central del mensaje del día de hoy, dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. En el momento en el que más lo necesitamos. Sí, Manasés necesitaba misericordia. Manasés necesitaba esa gracia, así que él se atrevió a acercarse al trono de la gracia, y el Señor, como es fiel a su palabra, lo escucha, y no solamente lo escucha, sino que le permite volver a reinar. Pero ahora Manasés lo hace reconociendo que solo Dios era el único Dios verdadero. Se sacudió la culpa, se sacudió la condenación, se sacudió la vergüenza y se acercó al trono de la gracia. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a acercarnos al trono de la gracia. No nos atrevemos a elevar una oración a Dios después de que hemos fallado. Sí, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo sacudirnos la vergüenza y ser un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha acostumbrado a que hay que tener vergüenza. Sí. ¿Cómo no tienes vergüenza? Deberías de tener vergüenza. Pero más bien, para acercarse a Dios, precisamente es todo lo contrario. Hay que ser un sinvergüenza. ¿Sí? Hay que acercarse sin culpa, sin condenación. Y atreverte a pedirle ayuda, atrevernos a pedirle ayuda, sin importar la situación que estaba pasando. Yo creo que si Manasés no hubiera hecho esa oración, Dios no lo habría escuchado, Dios no lo había rescatado. ¿Sí? Porque ¿cómo Dios te va a ayudar? ¿Cómo Dios te va a rescatar si no te acercas al trono de su gracia? ¿Sí? Así que muchas veces nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a los servicios, nos acercamos a las reuniones, pero sin sacudirnos la culpa, sin sacudirnos las vergüenzas, y nos cuesta. Solamente nos acercamos, pero no pedimos, pero no clamamos a Dios, pero no le decimos, Señor, ayúdame. Por eso muchas veces las cosas no suceden, las cosas que esperas no pasan. Porque no solamente se trata de acercarte, porque te puedes acercar con temor, te puedes acercar con culpa, sino se trata de acercarte confiadamente, sabiendo que tienes un Dios de gracia. ¿Sí? Sansón fue otro de los hombres que sabía que en Dios tenía gracia, que Dios era un Dios de misericordia. Sansón, tú seguramente te sabes la historia de Sansón. La voy a decir así rapidito para no alargarnos mucho. Pero Sansón era un pequeño nazareo, ¿sí? Él fue nazareo de nacimiento. O más bien, nazareo antes de nacer. Antes de que naciera, Dios lo había apartado. Se le apareció a su madre y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo y será nazareo. Nazareo era una persona especial. Que tú seas nazareo, que tú nacieras como nazareo, es que tenías un propósito, es que había sido apartado por Dios para una misión en especial, ¿sí? Así que el nazareo tenía diferentes votos, tenía que hacer diferentes votos, o los padres hacían diferentes votos desde que el niño iba a nacer. Entre ellos estaba como que no se podía cortar el pelo, no podía pasar navaja por su cabeza. Sus padres no podían, o su madre no podía tomar alcohol, no podía tomar ninguna bebida que fuera fuerte, ninguna bebida que fuera el fruto de la vid. Y por lo tanto el niño cuando naciera tampoco podría beber vino, tampoco podría tomar bebidas que fueran, se me fue la palabra, pero que fueran fuertes, que fueran producto de la vid, que tuvieran alcohol. Lo voy a decir así para que me entiendas mejor. Se me olvidó la palabra. Tampoco se podía rapar el cabello, no podría comer ciertas cosas, no podría alimentarse, no podría relacionarse con una mujer que no fuera de su misma familia, de su misma tribu, entre otras muchas cosas, ¿no? Que era un voto de un joven, de un niño nazareo, de un hombre que iba a ser nazareo. Así que nazareo no es lo mismo que nazareno, son cosas diferentes. Así que Sansón, antes de nacer, él reconoce y él sabe que él sería nazareo, que él había sido nazareo desde antes de nacer. En
Números capítulo 6, ahí puedes leer los votos que hace un nazareo. Sí, las leyes que tiene que cumplir alguien que es nazareo. Como tú sabes, Sansón tenía la fuerza en su cabello. Sí, y los filisteos, sus enemigos, constantemente querían saber cuál era la fuerza sobrenatural de Sansón. ¿Por qué? Porque era una fuerza sobrenatural. El Espíritu de Dios venía sobre él. Y el Espíritu de Dios se manifestaba en él con una fuerza sobrenatural que lo guiaba a cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios le había dicho a sus padres: este hombre será el libertador de Israel. Sí, este hombre será el libertador de Israel. Durante 40 años Israel había servido a los filisteos. Sí, es decir, ellos estaban sometidos al yugo de los filisteos. Y cuando él nace con un propósito. El propósito de libertar a Israel del yugo que tenían los filisteos sobre ellos. Sí, así que a lo largo de los años y de la vida de Sansón, vemos cómo él falló a todos los votos que había hecho. A todos los votos. ¿Sí? Él no podía tocar un cadáver, no podía tocar un animal muerto. ¿Por qué? Porque quedaba impuro. Y él tenía que mantenerse impuro, porque era un nazareo, era alguien especial, era alguien que tenía un propósito, así como tú y como yo. ¿Sí? Sansón representa a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, alguien separado antes de nacer, apartado, con un propósito especial, con dones, con talentos especiales, que el Espíritu Santo dentro de ti los desarrolla, ¿sí? Te lleva a cumplir, te guía. Así que vemos a Sansón que se emborracha, va a fiestas, dice que mata a un león, con sus propias manos, y después había miel en ese león, y él toma y come de esa miel. Es decir, no podía tocar un cadáver, no podía tocar un animal muerto, y él lo hace. No podía beber, y él hace un banquete. No podía relacionarse con otra mujer que no fuera de su misma nacionalidad, y él le dice a sus padres: quiero a esa mujer. Y era una mujer filistea, y le dice: quiero a esa mujer. Y sus padres le dicen: que no hay mujeres dentro de nuestra familia con quien tú puedas casarte. Y él dice: no, yo quiero esa. Así que me la consiguen. ¿Sí? Y se relaciona y termina teniendo malas relaciones. Es decir, termina fallando a todos los votos, ¿no? Y cualquiera podría decir: ¿cómo es posible que Sansón hiciera eso? ¿No? ¿Cómo es posible que Dios le ayudara? ¿Cómo es posible que el poder de Dios viniera sobre él? Cierto día, los filisteos pensaron que ya habían capturado a Sansón, pensaron que lo tenían en sus manos, y Sansón estaba amarrado, estaba sujetado de sus manos, y se lo entregaron a los filisteos, y los filisteos ya estaban festejando, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y él se liberó. Y había una quijada de un asno fresca, es decir, un animal que acababa de morir. Vuelve a fallar, no podía tocar un animal muerto, así que él toma la quijada del asno y comienza a matar. Y dice la escritura que mató a 1000 hombres con una quijada de un asno. En otra ocasión, Sansón se encontraba rodeado, se encontraba dentro de la ciudad, y lo tenían rodeado y estaban esperando para capturarlo. Pero Sansón se levanta en la madrugada, se levanta a medianoche, y dice que arranca las puertas de la ciudad con todos sus pilares y sus cerrojos, y los lleva y los sube a una colina en alto. ¿Sí? Es decir, era una puerta, imagínate, la puerta de una ciudad demasiado pesado. Si las puertas que están aquí son pesadas, ahora imagínate un solo hombre cargando esa puerta, la puerta de la ciudad, y además con todo y columnas, no solamente la puerta. ¿Sí? Es decir, el Espíritu de Dios venía sobre él y se manifestaba de una manera poderosa. Y una y otra vez Sansón se libraba de sus enemigos. Una y otra vez Sansón mataba a sus enemigos. Una y otra vez Sansón estaba cada vez más cerca de liberar a Israel del yugo de los filisteos. Pero una y otra vez fallaba. Hasta que un día, junto a su esposa Dalila, lo presionó a tal grado, se relacionó con
personas que no debía relacionarse. Se descuidó y reveló el secreto de su fuerza. Y dijo, está bien, te lo voy a decir. Su esposa lo presionó tanto, hasta que él dijo, está bien, te lo voy a decir. Mi fuerza está en mi cabello. No puede pasar navaja por mi cabello. Si alguien me corta el cabello, entonces perdería mi fuerza. ¿Por qué? Porque soy nazareo de antes de nacer. Y la mujer va y le cuenta a los enemigos de Sansón. Así que ellos vienen y le cortan la cabeza. Y Dalila dice, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón piensa dentro de sí, me volveré a escapar como siempre lo he hecho. Pero ahora no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Así que lo capturan, le arrancan los ojos y hacen una fiesta porque habían derrotado a su mayor enemigo. Los filisteos están festejando en un templo, en el templo donde adoraban a sus dioses. Y ahí están festejando. ¿Por qué? Porque habían capturado a Sansón, porque habían derrotado a su mayor enemigo. Pero estando en la fiesta y ya un poquito avanzadas las copas, divirtiéndose un poco, dicen los filisteos, traigan a Sansón para divertirnos con él. Traigan a Sansón para burlarnos de él. Y lo traen amarrados con cadenas y lo ponen ahí, y las personas se burlaban de Sansón. Pasaban y lo escupían quizás, se burlaban de él, le gritaban, se reían de él. Así que cualquiera podría decir, bueno, Sansón se lo merece. Después de todo lo que hizo, después de que había sido apartado al nacer, el propósito que tenía Sansón, y cómo es posible que haya fallado, ¿sí? Cualquiera podría decir, bueno, Sansón se lo buscó, lo tiene merecido, eso le pasa por desobedecer a Dios. Pero Sansón tiene la osadía de elevar una oración a Dios en ese momento. Y dice en Jueces capítulo 16, versos del 28 al 30. Jueces 16 del 28 al 30 dice, entonces Sansón oró al Señor, oh Señor soberano, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón, verso 29, palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Ahora a mí me sorprende la oración de Sansón, porque fue una oración osada, ¿sí? Fue una oración muy atrevida, porque Sansón durante toda su vida había hecho lo incorrecto, se había portado mal, ¿cierto? No, en la historia de Sansón muy pocas veces ves que le dé la gloria a Dios, hasta más bien parece que Sansón alardea de su fuerza, alardea de su capacidad, de quién es él, y que muy poco le da la gloria a Dios. Pero justo cuando estaba ahí, cuando las personas estaban burlando, cuando podríamos pensar que ya era el final de Sansón, en cualquier momento lo iban a matar, en cualquier momento lo iban a asesinar, ya solo lo tenían ahí para burlarse de él, ¿sí? Solo lo tenían ahí para divertirse un rato con él y para festejar la victoria de los filisteos. Así que él dice, Señor, dame fuerzas una vez más. Dame fuerzas solo una vez más. Y el Señor escucha su oración. Y no solamente tiene misericordia de él, sino que además le da las fuerzas y hace caer el templo sobre todos los filisteos. Había ahí más de 3,000 hombres y mujeres que estaban celebrando la victoria. Más de 3,000 hombres y mujeres que estaban ahí. Es decir, Sansón logró deshacerse de más enemigos en ese momento que cuando él vivía. Es decir, el plan, el propósito de Dios se siguió cumpliendo en la vida de Sansón. Así que acercarte confiadamente al trono de tu gracia significa acercarte aunque no lo merezcas.
Acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios significa acercarte aunque no lo merezcas. Dios no solamente escuchó la voz de Sansón, no solamente escuchó la oración de Sansón. Sansón se acercó porque sabía que Dios le escucharía, pero no solamente lo escuchó, le dio fuerzas. Muchas veces nosotros nos acercamos solamente esperando misericordia. Sí, yo sé que Dios me perdona. Yo sé que Dios pasa por alto mis ofensas. Yo sé que Dios me ha restituido. Yo sé que Dios me ha redimido. Pero ya que me dé, pero ya que me bendiga, pero ya que si yo le pido lo que espero me lo va a dar, no lo creo, ¿no? Pero Sansón no solamente recibió misericordia, sino que recibió fuerzas una vez más. Una vez más recibió las fuerzas. Así que cada uno de nosotros también nos podemos acercar sabiendo que Dios nos escuchará una vez más, que Dios hará por nosotros una vez más, que Dios nos dará una vez más, sin importar tus errores, sin importar tus fallas, sin importar tus fracasos, sin importar cuántas veces te equivocaste. Mientras te sigas acercando al trono de la gracia, siempre habrá para ti una oportunidad más, una vez más. Sansón recibió fuerzas y no solo misericordia. Sansón recibió el favor de Dios y no solo la misericordia. ¿Sí? Uno de los 12 discípulos de Jesús era un hombre llamado Tomás. Tomás, tú quizás has escuchado hablar de Tomás. Normalmente lo conocemos como Tomás el incrédulo, el que no tuvo fe. Tomás anduvo con Jesús durante el tiempo de su ministerio. Él lo acompañaba, él lo veía, él veía cómo hacía milagros y además también escuchó que Jesús había prometido que él resucitaría, ¿sí? Que él regresaría de los muertos. Así que el rumor se empezó a correr entre los discípulos. ¿Ya saben? Jesús resucitó. ¿Ya escucharon? Jesús se le apareció a María, se le apareció a Pedro y le contaron a Tomás. Y Tomás dijo, hasta que yo no vea, yo no lo creo. Hasta que yo no vea a Jesús con mis propios ojos, yo no lo voy a creer. Cualquiera podría decir, ¿cómo es posible que Tomás no creyera? De hecho, hoy en día etiquetamos a Tomás como Tomás el incrédulo, el que no creyó hasta que vio. Y esta frase se ha vuelto muy popular, que dice, hasta no ver, no creer. Ha sido adoptada por muchos sectores de la sociedad. Y siempre buscarán ponerte etiquetas. La sociedad, la iglesia, los religiosos, la religión, las personas, los que te rodean, siempre intentarán ponerte etiquetas. Tomás, el incrédulo. Juan, el pecador. La mujer encontrada en el acto de adulterio. La mujer samaritana que tenía 6 maridos y el que ahora tiene, pues no es su marido. El incrédulo, el endemoniado gadareno, el mentiroso, el charlatán, el infiel, el abusador, el machista, la feminista, el homosexual, el gay, el transvesti, la prostituta. No sé, tantas etiquetas que la sociedad podría ponerte, ¿sí? Y esa es la manera en que el enemigo intenta acusarte. Esa es la manera de que el enemigo va a intentar alejarte del trono de la gracia de Dios. Es decir, que creas la etiqueta que te han puesto, ¿sí? Que creas la etiqueta que te han puesto, pecador. ¿Cómo es posible que te acerques a Dios? ¿Cómo es posible que vayas a la iglesia si yo te conozco como eres? ¿Cómo es posible, si te acabas de divorciar, cómo es posible que te acerques a Dios? ¿Sí? Si acabas de robar, si acabas de serle infiel a tu esposo, a tu esposa, y el enemigo te va a hacer creer esa etiqueta. Te va a querer etiquetar y va a querer que vivas de acuerdo a la etiqueta. Así como Tomás, pero cierto momento Jesús entra
al lugar donde estaban reunidos sus discípulos y él va directo hacia Tomás. Va directo, no piensa en nada más. Jesús va directo hacia Tomás y le dice, mira, toca Tomás, siente, soy yo, mete tu mano en mi costado. Y Tomás dice, mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios. En ese momento Tomás es el único que había reconocido que Jesús no solamente era el Señor, sino que también era Dios. Tomás reconoce que Jesús no solamente era el Señor, no solamente era el Mesías, sino que también era Dios. Y siempre va a haber voces que intentarán acusarte, hacerte sentir culpable por lo que dices, por lo que haces o por lo que piensas. Constantemente va a haber voces que te estarán acusando, que intentarán señalarte, que intentarán etiquetarte y que te querrán hacer creer que eres culpable por lo que dices, por lo que haces o por lo que piensas. ¿Sí? Esto es el enemigo y la Biblia le llama el acusador. El acusador de los hermanos, el acusador de los hijos de Dios. Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis 12, verso 10. Dice así: luego oí en el cielo un clamor: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado, ya ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es decir, que delante de Dios nadie puede acusarte, nadie puede señalarte. Delante de Dios ya no hay nadie que pueda acusarte, ya no hay nadie que pueda hacer creerle a Dios y decir, sí, Él es un mentiroso, sí, Él es un ladrón, sí, Él es una prostituta, sí, es un pecador, hay que castigarlo, merece castigo. No, nadie te puede acusar delante de Dios, ¿sí? Así que el enemigo, el acusador ha sido echado fuera, la salvación ha llegado, dice Apocalipsis 12:10. Dice, el que nos acusaba día y de noche delante de Dios ha sido expulsado. Ya no te puedes seguir etiquetando. La única manera en que te puede acusar es en tu mente. La única manera en que puedes ser acusados es en tu mente. Es con pensamientos, es con palabras, ¿sí? Solo así, delante de Dios nadie puede acusarte. Pero el enemigo intentará a toda costa etiquetarte, haciéndote creer que eres alguien que no eres, ¿sí? Solemos referirnos a Tomás como el incrédulo, poniendo etiquetas, pero Dios le llama creyente. Dios no le llama incrédulo a Tomás, Dios le llama creyente. Tomás es alguien que cree en mí. De la misma manera, Dios te etiqueta a ti con su palabra. ¿Cómo te etiqueta? Perdonado, redimido, amado, justo, verdadero, nueva persona, nuevo comienzo, ¿sí? Dios también te etiqueta y tú eres el responsable en a quién le vas a hacer más caso. ¿Te vas a acercar al trono de la gracia de Dios o te vas a acercar al que te acusa constantemente? ¿Le vas a hacer más caso al que te está acusando día y noche o a lo que dice el trono de la gracia de Dios? Lo que dice su palabra. Él dice que eres un creyente, que eres amado, que eres justo, que eres verdadero, que eres redimido, que eres perdonado, que eres una nueva criatura, que todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Amén. Así que Dios no te juzga, no guarda rencor, no está buscando tus defectos. Tu única tarea es ir al trono de la gracia. Dios no está buscando en qué te equivocas. Dios no está juzgándote por lo que haces mal. Dios no está buscando tus defectos. No. Tu única tarea es acercarte al trono de la gracia de Dios. Hebreos 8, por favor. Hebreos 8, capítulo 8, versos del 10 al 12. Hebreos 8 del 10 al 12. Y este es el versículo
con el cual tú puedes identificar el nuevo pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo. Es un pacto que Dios ha hecho con todo aquel que le cree. Y dice Hebreos 8 en el verso 10, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Verso 12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nos perdonó nuestros pecados por medio de Cristo Jesús y nunca más se acuerda de ellos. No es alguien que te esté etiquetando, que constantemente está sacando a tu memoria lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, lo que hiciste hace 10 años. ¿Cómo es posible? No, Él nunca más se acuerda de tus pecados. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, nuestra única tarea, es ir al trono de su gracia. Isaías también menciona algo parecido. En Isaías 54, versos 9 y 10, dice: para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Y el juramento dice: he jurado no enojarme más contigo, nunca pasará ni vacilará mi amor por ti. Es la palabra de Dios. Esa palabra está anclada al trono de su gracia. Por eso tú y yo hoy tenemos esa esperanza, una esperanza que está anclada al trono de la gracia, está anclada en Cristo Jesús. La Biblia menciona que debemos de tener la fe como un niño, ¿cierto o no? Que debemos de tener la fe de un niño. Un niño, cuando se equivoca, cuando comete errores, no se la pasa diciendo: ay, creo que he fracasado, ay, los errores que cometí, creo que me van a perjudicar para el resto de mi vida. No, los adultos son los que constantemente le están haciendo creer al niño que sus errores le van a perjudicar en un futuro. Pero Dios no es así. Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, que podemos acercarnos como lo hace un niño. Yo te conté esto anteriormente. En las ocasiones que a mí me tocaba darle clases a los niños, yo de vez en cuando llevaba algún premio, llevaba alguna recompensa cuando ellos hacían bien algún trabajo, cuando ellos se ponían a trabajar. Pero siempre había algunos que la verdad no hacían sus trabajos, ¿no? Que la verdad que ellos preferían andar jugando, se distraían muy fácil y no hacían las tareas que en ocasiones les ponía. Entonces el premio solo era para los que hacían la tarea. Pero eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Yo les decía: el premio va a ser para quien lo termine, para quien lo haga bien, para quien esté tranquilito. Pero siempre había otros que andaban en su rollo, ¿no? Así que cuando acababan, yo les daba el premio, pero siempre los que no hacían nada estaban esperando recibir el premio, ¿sí? Y cuando yo se los daba, ellos rápido extendían sus manos y lo agarraban y se iban. Como que decían: no vaya a ser que se arrepienta, ¿no? Pero ellos rápido recibían. No hay uno que me dijera: no, maestro, ¿sabes qué? Creo que yo no me lo merezco porque no hice la tarea. Creo que yo no me lo merezco porque yo no hice lo que tú me dijiste. No, sí, un niño no se queda uno y otra vez en sus errores, no se queda ahí lamentándose por lo que hizo. No, él le gusta recibir. A un niño le gusta recibir. Le gusta que le lleves a la tienda porque sabe que le puedes comprar algo. Le gusta que le lleves a la juguetería porque sabe que le puedes comprar algo. Él no va a decir: no, ¿sabes qué, papá, mamá? Creo que no es justo que tú me lleves a la juguetería. No es justo que tú me compres las Sabritas o el jugo. No, el niño lo recibe, el niño lo quiere sin importar sus errores. Y de esa es la manera en que nos podemos acercar a Dios.
¿Sí? Cuando te acercas a Dios de esa manera, entonces puedes recibir de Él, puedes recibir de su gracia, no solamente de su misericordia, sino también de su favor. No solamente de la misericordia de Dios, sino también de su favor. Así que no eres un fracasado a menos de que te rindas. No has fracasado a menos de que te rindas, a menos de que te des por vencido, a menos de que no recibas la misericordia y el favor de Dios. Sí, hace algunos días leí el título de un libro que decía, a veces se gana y a veces, y todos conocemos la frase, cómo termina, ¿no? A veces se gana y a veces se pierde. Y es lo que muchos creen, pero este libro decía, a veces se gana y a veces se aprende. Porque cuando ves la vida de esa manera, cuando sabes que tus errores, que tus fracasos no te definen, que tú eres lo que Dios dice que eres y no lo que la sociedad te dice, no que lo que el enemigo te dice, no las etiquetas que el mundo te pone. Cuando tú sabes que eres lo que Dios dice que eres, entonces sabes que a veces se gana y a veces se aprende, que puedes aprender de los errores que cometes, que los errores son como un trampolín que te ayudan a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, como lo hizo Manasés, como lo hizo Sansón, como lo hizo Tomás. Sí, tienes que tener la fe de un niño para acercarte confiadamente. Sí, Dios te dice, tengo misericordia, tengo restauración, tengo nuevos comienzos, tengo nuevos caminos. Recíbelo como un niño. Si Dios te lo está ofreciendo, ¿por qué dices, Señor, creo que no lo merezco? Creo que no soy digno, he fallado. Sí, inconscientemente muchas veces lo decimos. ¿Sabes qué? Yo creo que no merezco el favor de Dios. No creo que pueda salir de esta situación. Me lo merezco. Me lo merezco por lo que he hecho. Me lo merezco por lo que he pensado. Sí, me merezco que me vaya mal. Me merezco que la vida me haya tratado así. Me merezco que me hayan fallado. No, recibe como un niño, recibe la misericordia. Dios te dice, tengo misericordia, tengo restauración, tengo un nuevo comienzo, tengo perdón. Recíbelo, ¿sí? Recíbelo. Amén. Así que ahí donde estás, le pido a los chicos de la alabanza si pueden ir subiendo, por favor. La Escritura nos muestra que no puedes escapar del amor de Dios, que no puedes escapar de la misericordia de Dios, no te puedes alejar de ella. En el Salmo 139, versos 7 y 10, Salmo 139, versos 7 y 10, es un salmo que a mí me gusta mucho. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, que donde sea que tú estás, donde sea que tú vayas, sea cual sea el error que hayas cometido, la misericordia y el amor de Dios está ahí. Cualquiera que sea la cueva en la que te estás escondiendo, cualquiera que sea la habitación donde te ocultas, cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea el fracaso, cualquiera que sea el error, Dios está ahí. Su misericordia está ahí, su amor está ahí, esperando que lo recibas. Él te tiene sujeto de su mano y no te dejará caer, porque así es su amor, así es su favor. Sí, el Señor nunca te dará por perdido. Dios nunca te dará por perdido, no te dará por perdida. Siempre su amor y su gracia estará para ti dispuesto. Amén. Así que donde estás, te invito a que te pongas de pie, que le digas: Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por esa misericordia que no se compara. Gracias, Señor, porque tu gracia
está en todas partes. A donde quiera que vayamos, ahí estás tú. Sin importar cuáles sean nuestros errores, nuestros fracasos, tu misericordia está ahí, lista para ayudarnos. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y encontrar oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tu gracia sobreabunda. Tu gracia es mayor que nuestros errores. Tu gracia es mayor que nuestros fallos, nuestros pecados. Tu gracia es mayor. Tu gracia que sobrepasa todo entendimiento. Así es tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor nos guía al arrepentimiento. Gracias porque es por tu amor que podemos cumplir el propósito, el plan que tienes para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el trono de tu gracia. Gracias porque estamos sentados a tu diestra, junto con Cristo Jesús. Gracias porque donde quiera que estemos, tú estás ahí. Nunca más te acordarás de nuestros errores. Nunca más estarás con nosotros. Lanzas todos nuestros fallos, nuestros pecados, nuestros errores a lo profundo del mar y nunca más te acuerdas de ellos. Gracias, Señor, porque podemos encontrar nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.